En la primera parte abordamos las dos primeras objeciones de Rayo, mientras que en esta abordaremos las dos restantes. Pero en cierto modo ambas partes sirven para completar las otras dos, pues todas las cuestiones están relacionadas en mayor o menor medida. En este vídeo, entender la respuesta del problema 4 puede ayudar a comprender algunas cuestiones del problema 3 y viceversa. Y a su vez, estas terminan de completar la significación de las respuestas abordadas en el vídeo anterior. Bien, y a partir de aquí ya podemos avanzar hacia el tercer problema de la teoría del valor-trabajo, que además será el que nos permitirá ligar con el gran error que comete Marx en su teoría de la explotación. El tercer problema, el tercer error, es que solo el trabajo es fuente de valor. Para Marx, solo el trabajo humano, como ya hemos dicho, es capaz de generar nuevo valor de cambio. Ni los animales ni los robots pueden generar nuevo valor de cambio. Para Marx, los animales o los robots únicamente trasladan el valor de cambio que incorporaban cuando fueron producidos, a su vez, a través del trabajo. Bien, esta es una clara arbitrariedad de Marx. No queda claro por qué ni los animales ni los robots pueden generar nuevo valor de cambio. Imaginemos un caballo que pues necesita alimentarse diariamente con una determinada cantidad de comida y que incluso pues, es necesario mantener su establo en determinadas condiciones para que el caballo se mantenga sano. Bueno, pues ese caballo diariamente podría estar empleado durante, por ejemplo, 10 horas y durante 4 o 5 horas producir las mercancías con un valor de cambio equivalente al que sea necesario invertir para alimentar el caballo, para cuidar su establo, etcétera. Y toda la producción adicional de mercancías que realice ese caballo día a día será un plus trabajo del caballo, sería un plus trabajo del caballo, un excedente sobre el coste de las mercancías, el coste en términos de valor de cambio, que se necesita para reponer y para mantener en adecuadas condiciones al caballo y a sus crías. Lo mismo con los robots. El capitalismo es un modo de producción basado en la acumulación de capital y su autovalorización. Que el capital se autovalorice quiere decir que, de alguna forma, una cantidad determinada de capital se convierte en una mayor cantidad de capital al final del proceso. Pero esto no ocurre mágicamente. La ganancia tiene que surgir de algún sitio a lo largo de ese proceso. La teoría económica dominante considera que todos los factores productivos contribuyen a aumentos marginales en la producción. Es decir, que tanto las máquinas, como las materias primas, como los trabajadores aportan nuevo valor a la mercancía final. Vamos, que cualquier tipo de capital involucrado en el proceso productivo tiene la capacidad de producir nuevo valor. Esta teoría es dominante precisamente porque viene muy bien para mantener la idea de que el propietario del capital, de alguna forma, también aporta valor, aun cuando éste es únicamente propietario y ni siquiera gestiona su propio capital, pues delega estas tareas en otros trabajadores. La cuestión es que en realidad esto no es así, y únicamente el trabajo humano es el que tiene la capacidad de producir nuevo valor. Ahora iremos viendo por qué. Para ilustrar todo esto, vamos a ver el ciclo de circulación del capital industrial desde la perspectiva del capital monetario, ya que así apreciaremos de forma muy clara cómo es que el capital es capaz de valorizarse a sí mismo. Tenemos lo siguiente. El capitalista invierte un capital monetario inicial, D, para obtener capital productivo, M, el cual está constituido por medios de producción, MP, y fuerza de trabajo, T. En este punto vemos que el valor del capital inicial, D, y el valor del capital productivo, M, es igual, de forma que hasta este punto no ha cambiado su magnitud, sino su forma. Es decir, el valor se mantiene igual. En este punto, el ciclo de circulación se detiene, a espera de que se lleve a cabo el proceso productivo. Y una vez se ha finalizado la producción, el ciclo de circulación se reanuda. En este momento, tenemos que tras la producción, el capitalista dispone de un capital mercantil, esto es, un producto acabado y preparado para su venta. Pero claro, este capital mercantil, aparte de haber cambiado nuevamente de forma, de capital monetario a capital productivo y ahora a capital mercantil, también ha sufrido un incremento de valor. O sea, mientras que inicialmente el capital monetario y el capital productivo tenían la misma magnitud de valor, ahora tenemos que después de llevarse a cabo el proceso productivo, el capital mercantil resultante tiene un valor mayor.
Por tanto, podemos decir que nuestro capital mercantil está constituido por el capital constante, los medios de producción en términos de circulación del capital, el capital variable, la fuerza de trabajo en términos de circulación del capital, y un algo extra. Las máquinas, como medios de producción y productos de trabajo humano pretérito, transfieren su valor a las mercancías que contribuyen en producir, y lo hacen en forma de depreciación. La máquina se desgasta en cada ciclo productivo y con ello de igual forma lo hace su valor. Esto se ve más claro utilizando el ejemplo del cuero y la goma que se emplean como insumos para producir unos zapatos. El coste de compra del cuero y la goma vuelven a aparecer como parte del coste de los zapatos resultantes. Por tanto, para que haya ganancia, el valor del producto resultante debe de ser mayor que el valor de los inputs. Pero ¿de dónde viene entonces esta ganancia? Esta ganancia viene de la parte variable del capital y el plustrabajo que ésta genera. Viene, por tanto, del trabajo no remunerado, ya que el trabajador no cobra por lo que produce, sino por lo que vale su fuerza de trabajo. Y lo que vale su fuerza de trabajo coincide, de media, con lo necesario para reproducir la vida del trabajador. Y reproducir la vida del trabajador no implica únicamente cubrir lo necesario para su subsistencia, sino de satisfacer sus necesidades, las cuales brotan de las condiciones sociales en las que viven y se educan las personas. Esta relación de explotación es ocultada en la forma salario, ya que en otras formas de sociedad anteriores el tiempo de trabajo necesario para la reproducción del trabajador y el tiempo de trabajo que empleaba para su patrón eran fácilmente distinguibles. En la esclavitud, el amo le proporcionaba a su esclavo sitio donde vivir, ropa y comida, es decir, lo estrictamente necesario para mantenerlo vivo para el trabajo. En el feudalismo, bajo la relación de servidumbre, el campesino trabajaba para sí unos días y otros los dedicaba a trabajar para el señor feudal. Pero en el capitalismo, tras el salario, se oculta ese plustrabajo, ese tiempo de trabajo extra que el trabajador no trabaja para sí, pues el salario mismo da la apariencia de que al trabajador se le paga enteramente por su trabajo. En definitiva, vemos que cualquier actividad productiva es llevada a cabo por el trabajo humano combinado con el trabajo no humano, pero llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿qué diferencia hay entre el trabajo humano y el de las máquinas o animales? ¿Y por qué el trabajo humano es especial si no es más que gasto de energía? Dice Marx: el obrero no solo efectúa un cambio de forma de lo natural, en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo que él sabe que determina, como una ley, el modo y manera de su accionar, y al que tiene que subordinar su voluntad. Además de esforzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero, durante todo el transcurso del trabajo, la voluntad orientada a un fin. Y con orientada a un fin no se refiere a un fin en el sentido de una tarea mecánica concreta, sino como objetivo general, social. En este sentido, Marx dice que los elementos simples del proceso laboral son la actividad orientada a un fin, o sea, el trabajo mismo, su objeto y sus medios. La cuestión es que máquinas y animales son utilizados como medios de producción debido a que son un medio del que el trabajador hace uso para hacerlas operar conforme al objetivo que se ha fijado. Es decir, que el papel que desempeñan en la producción no es el de sujetos activos, sino el de objetos. Es verdad que se puede obtener algo así como una renta de las máquinas y los animales, pero en el momento en el que todos los capitalistas de una rama determinada acaban poseyendo el mismo tipo de máquinas y animales, esta renta que obtienen de ellos tiende a ser cero estadísticamente por el propio funcionamiento de la competencia. La idea es que los humanos, al producir nuestros medios de existencia, producimos indirectamente nuestra propia vida material, es decir, reproducimos nuestras relaciones sociales manteniendo las precondiciones sociales de la producción, manteniendo la estructura del capital. Podemos entender, por tanto, el trabajo como la acción transformadora de la actividad humana orientada a la producción de valores. El trabajador es el motor de la producción. Cuando los trabajadores dejan de trabajar, absolutamente nada funciona. El planteamiento de que el burro trabaja más horas de lo que cuesta en horas la producción de aquello necesario para que el burro pueda continuar trabajando no se sustenta en nada.
Para empezar, hay que tener claro que el tiempo de trabajo no es el simple pasar del tiempo. En el caso del burro, en este tiempo de trabajo no está haciendo más que transferir el valor que se le ha aportado para su reproducción y mantenimiento, justamente igual que ocurre con las máquinas. Además, los burros no se organizan por sí mismos en la producción ni trabajan conforme a un objetivo determinado. Es por esto que en la producción se engloban dentro del capital constante. Los animales no participan conscientemente en el proceso de producción, sino que son un elemento más que es manejado por el hombre, no son sujetos activos en el proceso productivo. Los animales tampoco participan en el proceso social de cambio, no cobran un salario y por tanto en la práctica no se diferencian en nada respecto al capital constante. En otras palabras, los animales no pueden realizar el valor porque no lo pueden consumir. Un pollo no va al mercado a comprar aquello que necesita del cerdo, no puede apropiarse de ningún valor. Para entender esto último hay que tener claro que sin capital variable, y por tanto sin trabajo humano, el proceso social de valorización directamente no se puede realizar. Los trabajadores en el papel de consumidores gastando su salario son una precondición para que el capital pueda valorizarse. Las máquinas y los animales son un componente de valor que no se puede usar para generar demanda. Son un componente de valor que se consumirá y se transferirá al capital mercantil producido, pero nadie lo tiene en sus manos en una forma que permita realizar demanda. O sea, en el instante inicial, el capitalista aún no ha realizado ninguna venta y por tanto tampoco ha materializado ninguna parte de la plusvalía producida. Por eso es estrictamente necesario el capital variable, para poner en marcha el proceso social de valorización. Es por todo esto que al final de mes la actividad económica es menor que a principios de mes, ya que el capital variable prácticamente se ha agotado. Y por esto mismo también se explica, por ejemplo, que la publicidad sea algo tan necesario, pues es la forma que tienen los capitalistas de estimular la demanda de las mercancías que venden. Dicho todo esto, ahora la cuestión debe pasar a por qué es el trabajo abstracto el creador de valor. Tras el surgimiento de la división del trabajo y la economía mercantil, la comunidad, que era un todo, se ha descompuesto en átomos singulares y trabajos especializados. De esta forma, cada individuo trabaja ahora por su cuenta según su propia voluntad y juicio. De este modo, cada productor, para conseguir los productos que necesita él mismo, tiene que producir con su propio trabajo productos destinados al intercambio. El zapatero tiene que producir continuamente zapatos que él mismo no necesita en absoluto, pues para él son completamente inútiles. Para él solo tienen la utilidad y finalidad consistentes en que puede intercambiarlos por otros productos que sí necesita. Vamos, que los produce como mercancías. De esta manera, cada uno tiene que producir mercancías para participar de los frutos de la producción social. Entonces, solo a través del intercambio en el mercado puede el trabajo del zapatero transformarse, dejando la estrecha forma de las botas por la forma múltiple de los medios de vida que necesita. Pero solo el intercambio determina qué trabajos y qué productos serán necesarios y, por tanto, cuáles cuentan socialmente. Y esto solo se puede saber en el mercado, una vez estos ya han sido producidos. Así pues, el zapatero no tiene como tal, como individuo, lazos con la sociedad. Solo sus botas lo ponen en contacto con la sociedad y solo en la medida en que tienen valor de cambio son vendibles como mercancías. Si el zapatero se ve incapaz de vender el producto de su trabajo, no se tratará más que de un zapatero superfluo, que la sociedad no necesita en absoluto. Esto, idealmente, obligará al zapatero a desplazarse a otro oficio donde exista una demanda más acusada y que no esté suficientemente cubierta. De esta forma, no solo se establece la proporción adecuada entre los oficios, sino que los oficios mismos son también suprimidos y creados. Pero claro, cada productor podría satisfacer completamente sus necesidades solamente si su mercancía particular es demandada y aceptada en el cambio en todas las ocasiones y por todos los miembros de la sociedad. Pero en la práctica es evidente que cada uno no puede demandar en todo momento todos los productos por igual. No pueden ser en todo momento adquirientes ilimitados de botas, pan, ropa, cerraduras, hilado, camisetas, patinetes, libretas, etc. Vamos, que si el panadero y el relojero ya compraron botas el mes pasado, este mes el zapatero se quedará sin pan ni reloj, pues el panadero y el relojero no están ya dispuestos a cambiárselo por sus productos.
¿Cómo puede entonces ser posible el intercambio social? Pues es el dinero el que lo hace posible. El dinero emergió de la propia práctica social de forma gradual. Por tanto, ahora el zapatero y el resto de productores no cambian sus productos por cada una de las mercancías que necesitan, sino que lo hacen a cambio de un equivalente general, esto es, el dinero. Hemos visto entonces que en la sociedad capitalista, una sociedad en la que la producción se da de forma privada, por productores aislados entre sí, y en la que hay por tanto una división social del trabajo suficientemente desarrollada, los productos del trabajo deben tomar la forma de mercancía, es decir, deben convertirse en valores de uso enajenables e intercambiables. Es así como los trabajos privados son capaces de mantener su socialidad. Así pues, la forma mercancía es una mediación social, es la forma necesaria que deben tomar los trabajos concretos y los productos de estos trabajos para poder dar el salto a la esfera social, puesto que las cosas se producen por individuos independientes. La forma valor, por tanto, es una mediación que permite que, en última instancia, los trabajos aislados no pierdan su socialidad, o dicho de otro modo, la forma mercancía y la abstracción real a trabajo abstracto que le presupone, es una forma de dotar de intercambiabilidad a los trabajos privados que se encuentran divididos socialmente. Por esto mismo, el fetichismo de la mercancía, a diferencia de lo que muchos suelen creer, no es un fenómeno subjetivo, sino que es un fenómeno con una existencia real, pues la mercancía debe aparecer necesariamente como portadora de relaciones sociales. Así es como en realidad se cosifican las relaciones sociales y al mismo tiempo se personifican las cosas mismas. Pero la cuestión aquí es que el trabajo es el principio del valor y la ley del valor una realidad, porque el trabajo es el vínculo que mantiene unida a la sociedad descompuesta en sus átomos, y no porque sea el hecho técnicamente más relevante. Así, podemos entender que el trabajo que se realiza en el valor de cambio es el trabajo del individuo aislado, pero para que éste se convierta en trabajo social, le es preciso adoptar la forma de su inmediato opuesto, la forma de generalidad abstracta. Por tanto, el trabajo abstracto, medido con el tiempo, no aparece como trabajo de distintos individuos, sino que los diferentes individuos que trabajan aparecen más bien como simples órganos del trabajo. Es así como a espaldas de los productores, la reducción a trabajo abstracto se da de forma real. Es así que todas las cosas tienden a venderse por sus valores, es decir, por el tiempo de trabajo que cuestan de producir a nivel general. Por tanto, la existencia de una ganancia, un plusvalor, implica que hay una parte del trabajo que no se remunera. Las máquinas y las materias primas, frutos del trabajo pretérito, se compran por su valor, por lo que de ahí no se puede obtener una ganancia. La fuerza de trabajo también se compra por su valor, es decir, por lo que cuesta reproducir la vida del obrero. Pero es que el obrero produce más de lo que necesita para vivir, por eso existe un plustrabajo y por eso existe un plusvalor. Y es aquí donde radica la ganancia capitalista, y en esencia es por esto por lo que decimos que únicamente el trabajo humano es el único capaz de producir nuevo valor, y además son los propios trabajadores los que deben consumir lo que producen, de forma que sería imposible la existencia de un capitalismo casi totalmente automatizado. El capitalismo no es más que intercambio de equivalentes. Es por esto que en la anterior parte decíamos que lo que se hace en realidad no es más que intercambiar trabajos equivalentes, comparar trabajos. El productor de zapatos no va a dar más de lo que cuesta lo suyo. La posición de Rayo es que el valor está determinado por la escasez, pero la escasez no existe en la práctica para gran parte de las mercancías, pues esa escasez depende absolutamente del trabajo que se haya empleado en un determinado ciclo productivo. Los datos de Eurostat nos dicen que en la zona euro se duplica la producción de bienes y servicios cada 24 años, mientras la población total, la activa muchísimo menos, crece a un ritmo de un 10%.
Siendo así, no podemos hablar de escasez y menos en un mundo donde el 1% tiene el doble de riqueza que el 99% restante. Una sociedad que ha estado en Marte y la Luna, y un sistema económico que tira toneladas de verduras y millones de litros de leche a causa de las crisis mientras millones de personas mueren de hambre. Y último, que comete Marx, que invalida su teoría de la explotación, el error del ceteris paribus de las condiciones productivas al cambiar el régimen de propiedad. La cantidad y calidad de los medios de producción disponibles en una sociedad dependen de la cantidad y de la intensidad del tiempo de trabajo que los individuos dediquen a producirlos. La paciencia de las personas para retrasar el momento de satisfacer sus necesidades lo que permite es ampliar el abanico de medios de producción disponibles en una sociedad, que son los que determinan el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir otra serie de mercancías. Es decir, si las personas son más pacientes, si las personas son más aversas al riesgo, si las personas son menos hábiles, la estructura productiva a la que llegaremos será una, y el tiempo de trabajo socialmente necesario será uno, que si son más pacientes, más valientes y más hábiles. Por tanto, si se prevé la expropiación, si se prevé que quien produzca o quien adquiera unos determinados medios de producción no va a retener la propiedad sobre ellos, las personas pacientes, valientes y habilidosas que podrían fabricarlos o que podrían incorporarlos a un proceso de producción optarán por no hacerlo. Es decir, si yo sé que comprando un caballo y utilizándolo para producir, me van a robar el caballo una vez lo haya comprado, para dárselo al trabajador que pueda contratar con ese caballo, pues yo dejaré de comprar el caballo como medio de producción. Tendrá que comprarlo el trabajador al que se le hubiese querido regalar el caballo que yo he comprado. Problema, a lo mejor ese trabajador no es tan paciente, no es tan propenso al riesgo o no es tan hábil a la hora de manejar este animal como lo soy yo. Entonces, si yo no estoy dispuesto a ahorrar, a arriesgarme para adquirir un caballo y utilizarlo dentro del proceso de producción, contratando, por supuesto, o adquiriendo fuerza de trabajo para complementar ese caballo, pues si yo no estoy dispuesto a hacerlo porque creo que me van a robar el animal, yo dejaré de demandarlo, este se dejará de producir y, por tanto, esa estructura productiva tendrá menos medios de producción basados en animales. Lo que estamos diciendo es que no toda la productividad del sistema económico es atribuible al trabajador en sí mismo. Parte de la productividad, parte de la mejoría del tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, parte de la mayor creación de valor de cambio, es atribuible a las decisiones de ahorro, de inversión y de gestión empresarial que toman determinadas personas con un determinado perfil de preferencia temporal, de aversión al riesgo y de habilidad gestora. Por tanto, si no toda la productividad es atribuible al trabajador, parte del excedente de producción deberá ir a parar a ellos por contribuir a incrementar la oferta de medios de producción y, por tanto, por contribuir a determinar la estructura productiva, que es la que determina el tiempo de trabajo socialmente necesario junto con el trabajador. Esa parte de la producción que irá a parar a ellos es lo que Marx llama plusvalía, plusvalor. Pero eso no es ninguna explotación. Marx lo que pretende, en cierta medida, es que el trabajador se quede con toda la mercancía y no remunere de ninguna manera al capitalista por su contribución a la hora de incrementar la productividad del sistema económico. He dicho que Marx pretende que el trabajador se quede con toda la producción, cuando esto realmente no es así. Marx era muy consciente de que el trabajador no podía quedarse con el producto íntegro de su trabajo porque era necesario invertir, reinvertir, protegerse frente a riesgos y remunerar a los gestores para que la estructura productiva se mantuviera y mejorara. La teoría de la explotación es errónea porque al final se niega a reconocer la contribución que desarrolla el capitalista dentro del proceso productivo. Aquí, Rayo demuestra un desconocimiento absoluto sobre el trabajo productivo e improductivo y sobre la teoría de la explotación de Marx en general. Para empezar, contrariamente a lo que dice Rayo, el tiempo de trabajo necesario para producir algo no es una cuestión individual y ahistórica determinada por unos cuantos individuos habilidosos, pacientes y valientes, sino que es un aspecto determinado a nivel social por la tecnología, el desarrollo científico y cultural de la época. Las cualidades personales son un factor objetivo, un saber hacer institucionalizado que se potencia y optimiza mediante la formación y la experiencia laboral, realidades socialmente determinadas. Aunque el nivel de desempeño concreto es personal, existe una media social real. A diferencia de lo que explica Rayo, la capacidad de ahorro y de asumir riesgos no es una cuestión meramente voluntaria e individual, pues en su mayoría depende de otros factores ajenos a nuestro control. Según Rayo, los hijos de empresarios son individuos más valientes, habilidosos y pacientes.
Si en algún caso esto pudiese ser así, dichas habilidades no serían causa sino consecuencia de la capacidad material previa. ¿Será que la gran fortuna de la que ya disfrutan de nacimiento y la empresa gestionada que heredan no es nada destacable? Es simplemente que son muy valientes. Y es que para salir de esta lógica idealista e infantil, es necesario comprender que el capital en su conjunto tiene una lógica propia, independiente de las voluntades y deseos individuales. Dice Marx: en la sociedad burguesa existente, los hombres están dominados por las condiciones económicas creadas por ellos mismos como por una fuerza ajena. Para comprender esto, es muy importante entender el capital como un todo, como un controlador, un proceso social que se erige por encima de las personas como si de un algo independiente se tratase. Los propietarios de capital, es decir, los capitalistas, no pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Esto es demasiado arriesgado porque las empresas pueden quebrar, o los activos que almacenan valor pueden depreciarse. Por ello, los capitalistas distribuyen su riesgo mediante una cartera de inversiones con diferentes perfiles de riesgo. Cada capital individual debe aspirar a maximizar el rendimiento de su cartera. Si no lo consigue, disminuirá su tamaño en relación con otros capitales y finalmente dejará de ser un capital. El objetivo de un capital individual es maximizar el rendimiento medio de cada dólar invertido. Los insumos sensoriales son las diferentes tasas de beneficio obtenidas en la cartera. El capitalista o los expertos financieros que emplea comparan las diferentes tasas de beneficio. Y, por último, el circuito de retroalimentación se cierra con acciones que retiran el capital de las inversiones de bajo rendimiento e inyectan capital en las inversiones de alto rendimiento. Este circuito de control se manifiesta como una búsqueda insaciable e incesante de altos rendimientos. Al capital no le importa cómo se utiliza realmente su dinero en la producción, se abstrae por completo de todas las actividades concretas. Lo único que puede percibir, comparar y utilizar es el valor en abstracto. Así pues, la cúspide de la economía mundial consiste en un enorme conjunto de capitales individuales, cada uno de los cuales se afana por obtener beneficios. Actuando en consecuencia a las señales de rendimientos diferenciables recibidas, que se extienden a todas las actividades producidas bajo su dominio, inyectando y retirando continuamente capital hacia y desde diferentes sectores industriales y regiones geográficas. La totalidad de los recursos materiales del mundo, incluido el tiempo de trabajo de miles de millones de personas, se aleja y reordena repetidamente de las actividades de baja rentabilidad y se dirige hacia las de alta rentabilidad. En el espacio de meses, sectores industriales enteros pueden ser levantados, reubicados o derribados. Y es que los capitalistas tampoco escapan de esta lógica, y también son poseídos por ella, se convierten en meros órganos del capital. Tal y como dice Marx, las funciones que ejerce el capitalista no son otra cosa que las funciones del capital mismo ejercidas con conciencia y voluntad. Para entender esto, veamos un ejemplo. Este es el caso de un capitalista industrial que mejora la maquinaria de su fábrica, compra máquinas, invierte capitales acumulados mediante sus ganancias u obtenidos en préstamo, etc. La teoría económica no marxista aprovecharía la ocasión, tal y como hace Rayo, para describir la actividad económica de este individuo, su libre iniciativa, la valerosa abstinencia que demuestra al no consumir la totalidad de sus ganancias, la armonía de intereses que le permite encontrar prestamistas en el momento mismo en que desea obtener dinero en préstamo. Es preciso separar este hecho y dejar de describir sus modalidades psicológicas superficiales. En realidad, el capitalista que mejora la maquinaria de su empresa solo muy raramente lo hace por libre iniciativa individual. En general, la libre iniciativa del capitalista se reduce al hecho de que, en la medida en que puede hacerlo, aumenta el rendimiento de la maquinaria e intensifica el trabajo y la explotación de sus obreros. Pero si renueva y moderniza su maquinaria no es simplemente porque sea más valiente y corra más riesgos, es porque se ve obligado a ello. ¿Por qué? Por la resistencia de sus obreros a una intensificación del trabajo, por la competencia de otros capitalistas. Si este capitalista innova, este capitalista innovador, habrá aumentado sus beneficios respecto al resto, debido a su inversión en maquinaria más avanzada.
pero el resto de capitalistas se encontrarán en la misma situación que él y se verán obligados a renovar la maquinaria, ya que aquellos que no lo consigan serán echados fuera del mercado, pues no serán competitivos. Aquellos que sí lo consigan provocarán que nuestro capitalista innovador deje de percibir los sobrebeneficios de producir lo mismo con menos coste. Y todo esto ocurre constantemente. Es así como en el curso de esta dinámica social, las iniciativas individuales pasan a formar parte de un conjunto global, y todas estas aparentes voluntades acaban confluyendo en la lógica inmanente al modo de producción capitalista, que es nada más y nada menos que la búsqueda de su propia autovalorización. El capital en un sentido científico, no metafórico, es un sistema de control, y es el capital como sistema de control, como un todo, el que en última instancia crea y mantiene la abstracción que llamamos valor de cambio. Pues el trabajo abstracto es un conjunto de poderes causales que posee el trabajo humano y que puede manifestarse como una capacidad para producir una variedad interminable de cosas útiles para otros, para obtener beneficios trabajando más, o durante más tiempo, para mejorar las técnicas de producción, de modo que se pueda producir más con menos, y para competir con otros en una lucha incesante por los beneficios. Si los trabajadores careciéramos de estos poderes causales, el capital no podría moldearnos en las unidades homogéneas creadoras de valor que desea. Es así que el trabajo concreto, individual, puede o no crear valor social. Si no lo hace, el capital como controlador trabajará rápidamente para erradicar su existencia. Y ya para finalizar, Rayo argumenta sobre la explotación en base a una cuestión moral y no en base a lo que Marx define como algo estructural propio de las relaciones de producción capitalistas, como es la apropiación de plusvalor. Rayo dice que el capitalista, en tanto que aporta el capital, organiza la estructura empresarial y mejora la productividad, se merece ese plusvalor. Pero una vez más, no se trata de una cuestión moral de quién se merece esto o aquello. Rayo está argumentando aquí a partir de un hombre de paja, es una interpretación totalmente errónea de la teoría de la explotación de Marx. Marx considera que la figura del capitalista como propietario de los medios de producción es lo que sustenta esa relación de explotación, de apropiación de plustrabajo en forma de ganancia, más allá de cuestiones morales. Por lo que, contrariamente a lo que dice Rayo, la reivindicación del comunismo no se trata de repartir la plusvalía entre todos los trabajadores, sino de superar la figura del capitalista y del trabajador asalariado en sí, y esto se consigue socializando los medios de producción, lo cual implica su expropiación previa. ¿En serio creéis que 8, literalmente 8 millonarios tienen más dinero que la mitad de la población mundial porque han generado ese valor con sus propias manos? ¿Porque se lo merecen? Es evidente, y es que es surrealista el que haya que remarcarlo, que esta ingente cantidad de valor acumulado por parte de estos millonarios es fruto de la apropiación de plusvalor, del excedente que producen todos los trabajadores que trabajan para ellos. Si son tan ricos, no es porque sean más listos, valientes o capaces que los demás, sino por su mera condición de propietarios de medios de producción. Y romper con estas relaciones de producción es lo que los comunistas queremos. Y por cierto, nos adelantamos para aquellos atrevidos que nos manden a crear una cooperativa. Una cooperativa no está libre de la lógica del mercado, e implica que son los propios trabajadores los que deben personificar la figura del capitalista y explotarse a sí mismos en base al dictamen de la competencia, de la lógica del capital en última instancia. Como conclusión, decir que esta lógica individualista, meramente psicológica y superficial, que no permite notar la lógica impersonal del capital, como un todo, es fruto de un individualismo metodológico que sigue esta escuela de economistas. Para entender el problema de método en el que incurren, tenemos que entender primero la diferencia entre lo concreto y lo abstracto en Marx. Para ello os dejaremos con un vídeo de Gerson David. El término concreto y el término abstracto pueden parecer hasta cierto punto de vista como algo opuesto uno del otro. Sin embargo, esta cuestión no se puede detener en la simple inmediatez. Vamos a pasar desde la simple inmediatez con un ejemplo simple, con un ejemplo casero, un ejemplo que se pueda comprender, y luego vamos a pasarlo a la economía, ¿vale? Así que vamos a ver en este caso esta cinta. Yo les pregunto, ¿esta cinta a ustedes le parece algo concreto o algo abstracto? Alguien me dirá, ¿no? Gerson, esto es algo completamente concreto. Bueno, a simple vista puede parecer así. Si yo pienso, digamos, algo como la fórmula general por un lado y un unicornio por el otro lado,
Tú me podrás decir, Gerson, eso es algo abstracto, es algo no concreto, tomando como concreto a la materia. Y eso es algo que parece inmediato, es algo que, bueno, de una u otra forma es evidente. Y para ello necesitamos regresar a Hegel. En un momento inmediato yo veo esta cinta y creo que es lo más verdadero. Me dejo guiar por mi certeza sensible y caigo en lo más inmediato, en lo más simple, en una cinta. Ahora bien, esta cinta no puede ser lo más concreto, en tanto que no es lo más real. ¿Y a qué me refiero con esto? Es simple, esta cinta no es una cinta en sí independientemente de las cosas que la rodean. Esta cinta es parte de la totalidad. Esta cinta no es independiente a todo lo que la rodea, sino que es parte de todo lo que la rodea. ¿Qué quiero decir con esto? El término totalidad. Esta cinta no solamente tiene relaciones internas con sus componentes, con su forma, con su materia, sino relaciones con toda la totalidad. Es por ello que Marx afirma en los Grundrisse que lo más concreto es, en última instancia, la síntesis de las determinaciones. Ahora vamos a ir con Marx, relacionándolo con la economía política. Los liberales, los libertarios, los anarcocapitalistas o todo el conjunto de ideólogos del sistema capitalista. Estos filósofos postulan al individuo, estudian al individuo como si fuera lo más concreto, cuando no se dan cuenta que el individuo es lo más abstracto, que se encuentra subyugado o determinado por un cierto grado del desarrollo de las fuerzas productivas o el desarrollo tecnocientífico de la industria, y por otro lado también determinado por una división del trabajo entre un conjunto de categorías económicas. Es por ello que tienen una visión no solamente abstracta, no concreta de la totalidad del sistema capitalista, sino también una visión ahistórica. Es por ello que postulan a veces desde el ahistoricismo que el capitalismo siempre ha existido y lo reducen al simple intercambio. No hay error más grande, solo están estudiando el aspecto abstracto, separado, la cosa separada de la totalidad y no lo concreto en sí. Este es un problema que acarrea a muchos economistas.